¿Alguna vez has estado en una situación donde parecía imposible salir? Esos momentos en que el peso de la vida parece abrumador, cuando todas las puertas se cierran ante ti y te sientes completamente solo, sin fuerzas para dar el siguiente paso. Es en este tipo de situaciones que la esperanza parece desvanecerse y lo imposible cobra forma ante nuestros ojos. Pero es también en este mismo lugar de dolor e incertidumbre que la palabra de Dios cobra vida, y el Salmo 23 se alza como refugio para el alma cansada. No es solo poesía antigua, sino una poderosa oración que ha perdurado a lo largo de los siglos, trayendo paz en medio del caos y reavivando la confianza de que nada está perdido cuando el Señor es nuestro pastor. Lo que está a punto de descubrir podría sorprenderle, porque este salmo no es solo una lectura reconfortante. Encierra en sí mismo un profundo secreto de renovación de la fe, capaz de sostener a quienes creen, incluso cuando todo a su alrededor les grita lo contrario. El Dr. David Yonggi Cho, uno de los líderes espirituales más importantes de nuestro tiempo, solía recordar que el Salmo 23 es una audaz declaración de fe, una invitación a ver lo imposible como un escenario para la intervención divina. Y es precisamente por eso que sigue siendo tan oportuno, tan necesario y tan transformador. Piensa conmigo, ¿cuántas veces te has sentido como si caminaras por un valle oscuro, rodeado de incertidumbre, sin salida? Es en esos momentos que la promesa «El Señor es mi pastor, nada me faltará» cobra fuerza y deja de ser solo una frase para convertirse en un ancla. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que, incluso sin respuestas, había una paz incomprensible, pero que te llenaba el corazón? Esto es exactamente lo que trae el Salmo 23, una esperanza que renueva, una confianza que sostiene y la certeza de que Dios guía cada detalle, incluso cuando no entendemos. Y si te dijera que esta oración podría ser la clave para afrontar esos días en que lo imposible parece más grande que tu fe. Acompáñame hasta el final, porque lo que exploraremos aquí va mucho más allá de las explicaciones teóricas. El Salmo 23 revela la voz de Dios en el silencio, guiando nuestras emociones, calmando la mente y restaurando el valor para seguir adelante. El Dr. Cho siempre enfatizó que la fe no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una confianza inquebrantable en medio de ellos. Y es precisamente esta confianza la que este texto bíblico despierta cuando pronunciamos sus palabras en oración. Ahora, imagina el poder de recitar este salmo no como una repetición mecánica, sino como una confesión de fe ante lo imposible. Imagina la fuerza de levantarte cada mañana y decir, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». No como un deseo lejano, sino como una verdad presente. Así es como lo imposible comienza a transformarse, porque lo imposible es el territorio donde Dios manifiesta su gloria. Lo que profundizaremos a partir de ahora es precisamente esta realidad. Como el Salmo 23 se convierte en una oración que renueva la esperanza cuando todo parece perdido. Te darás cuenta de que cada palabra de este texto conlleva una promesa y que cuando aplicamos estas verdades a nuestra vida, algo poderoso sucede. No es teoría, es practicar la fe. Es una vida transformada, es una esperanza reavivada. Y por eso este video no es solo una reflexión, sino una invitación. Una invitación para que te dejes guiar por aguas tranquilas, para que descanses en verdes pastos y, incluso en el valle más oscuro, reconozcas que no estás solo. Prepárate porque en el siguiente paso descubriremos juntos cómo esta oración puede convertirse en un arma espiritual contra la desesperanza y una fuente de fortaleza ante lo imposible. Y, mientras hablamos de esta esperanza que renace en medio de lo imposible, quiero invitarte a ser parte de este momento aún más profundamente. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo
con lo que más te ha conmovido hasta ahora y qué parte del Salmo 23 te ha dado consuelo o una respuesta en algún momento de tu vida. Puede ser un simple detalle, una experiencia memorable o incluso una pregunta que aún te ronda. Tus palabras podrían ser justo lo que otro corazón necesita leer hoy, porque aquí formamos una comunidad que nos apoya, inspira y fortalece mutuamente. Y si sientes que este mensaje es valioso, te pido que le des me gusta a este video ahora mismo. Parece un pequeño gesto, pero cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue más lejos, llegando a personas que quizás estén pasando por el mismo valle oscuro que tú alguna vez atravesaste. Además, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañándome en cada reflexión. Así, no solo recibirás contenido nuevo, sino que también demostrarás tu disposición a continuar este camino de fe, esperanza y oración. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Y al comentar, dar me gusta y suscribirte, te conviertes en parte activa de este propósito, ayudando a difundir la luz que transmite el Salmo 23. Por eso digo, no se trata solo de un video, se trata de una misión. Y ahora que entendemos el poder de esta oración como refugio, avancemos para ver juntos cómo también se convierte en un arma poderosa ante lo imposible. Al leer el Salmo 23, es fácil considerarlo simplemente un texto hermoso, casi como poesía antigua recitada en tiempos de aflicción. Pero lo cierto es que hay más que belleza literaria. Hay una oración viva y vibrante que resuena con la voz misma de Dios en medio del silencio más profundo de nuestras almas. ¿Cuántas veces, ante la profunda desesperación, sentimos que las palabras humanas no bastan para expresar lo que llevamos en el corazón? Es precisamente en este vacío que este salmo se convierte en algo más que versículos memorizados. Se convierte en un diálogo íntimo entre la frágil criatura y el Creador que nunca nos abandona. Cuando David declara, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». No solo transmite una idea optimista, revela una verdad oculta que trasciende los siglos. Cuando Dios nos guía, la carencia deja de dominar nuestra perspectiva, incluso si las circunstancias siguen siendo de escasez. Es como si, en medio de la escasez y la incertidumbre, esta declaración albergara la clave para abrir una mentalidad diferente, una forma de ver que no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Esta sencilla frase tiene un gran impacto, porque desvía nuestra atención del problema a la fuente inagotable que es el Señor. Y cuando el Salmo dice, «En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea», encontramos más que una promesa de descanso físico. Lo que se muestra aquí es un camino de transformación interior. Las aguas de reposo representan el contraste perfecto entre el ajetreo de la vida y la serenidad divina. En un mundo donde la ansiedad corroe la mente y donde las decisiones se toman bajo presión, esta imagen revela la posibilidad de ser guiados a un lugar de paz, donde la voz de Dios se manifiesta no en ruido, sino en calma. Es en el silencio, no en el tumulto, que Él renueva las fuerzas. Quizás hayas experimentado la sensación de estar rodeado de caos, pero de repente encontrar una paz que carece de sentido humano. Es como estar en el ojo de un huracán. El viento arremolina, todo parece desmoronarse, pero en el centro reina la calma. Este es el efecto del Salmo 23, cuando se convierte en algo más que un texto memorizado y se convierte en una oración viva. Es un refugio que no elimina el ruido externo, sino que calma el bullicio interno. El impacto de esto es tan real que muchos testimonios a lo largo de la historia muestran vidas transformadas precisamente por meditar y declarar estas palabras. El doctor David Yonggi Cho insistió en que rezar este salmo era como sumergirse en un manantial invisible.
donde la esperanza se renueva y lo imposible deja de ser una amenaza para convertirse en una revelación. Para él, cada versículo no era solo una frase bonita, sino una semilla plantada en la mente y el corazón, capaz de producir una cosecha de fe. Y esta es una de las lecciones más importantes que podemos aprender. Cuando la palabra se convierte en parte de nuestro caminar diario, lo que antes parecía mera literatura se convierte en una guía práctica para la vida. Entiendan que no se trata solo de religiosidad, sino también de mentalidad. Lo que este salmo provoca es un cambio de perspectiva. En lugar de hundirnos en la desesperación, nos invita a mirar al pastor que nos guía. En lugar de permitir que el miedo dicte nuestras decisiones, nos señala la seguridad de quien nos guía por verdes pastos. Existe un profundo contraste entre la aflicción humana y la paz divina, y es precisamente en este contraste donde se revela la verdad oculta. No estamos solos, no hemos sido olvidados, no caminamos al azar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el Salmo 23 no se limita a brindar consuelo momentáneo. Es una invitación a vivir una experiencia constante de confianza. Al comprender que nada me faltará, no significa ausencia de desafíos, sino la presencia garantizada de provisión espiritual. El corazón comienza a descansar de otra manera. Esta revelación cambia la manera en que lidiamos con los aspectos ocultos de la vida, esos lugares que nadie ve, pero que soportan el peso de nuestras mayores batallas. Y cuando esta confianza se afianza, lo imposible empieza a perder su poder paralizante. La oración viva del Salmo 23 se convierte en un escudo invisible contra la desesperanza y, al mismo tiempo, en una llave que abre las puertas a decisiones más firmes, a un camino con menos miedo y más valentía. Este es el verdadero impacto de traer este texto al centro de tu vida. No es un amuleto, es un encuentro con la voz de Dios, susurrando en el silencio y guiándonos por las aguas tranquilas que solo Él puede ofrecer. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Cuando hablamos del poder de una esperanza renovada, no nos referimos solo a una idea abstracta o a palabras bonitas que suenan bien en tiempos difíciles. Hablamos de una fuerza real que penetra el dolor, llega al corazón herido y transforma la mentalidad de quienes eligen confiar. El Salmo 23 actúa como un bálsamo invisible, una especie de medicina espiritual que alivia la carga del alma cuando lo imposible parece la única realidad ante nosotros. Esta oración se convierte en un puente entre la desesperación humana y la presencia de Dios, restaurando el coraje para continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos indica que debemos rendirnos. Consideremos, por ejemplo, a alguien que pierde su trabajo inesperadamente. Es natural ceder al miedo, dejar que la inseguridad sobre el futuro paralice cualquier movimiento. Pero cuando esta persona se aferra a las palabras, el Señor es mi pastor, nada me faltará, algo sucede en su interior. La situación no cambia de inmediato, pero su forma de abordar el problema cambia radicalmente. Esta persona comienza a creer que incluso sin saber qué le espera, hay una mano que la guía, aguas tranquilas por delante, y esta confianza crea espacio para nuevas decisiones, nuevas actitudes, nuevas puertas que se abren. La esperanza renueva la energía para buscar caminos, en lugar de rendirse a la desesperación. Otro ejemplo poderoso proviene de personas que enfrentan la enfermedad. En muchos testimonios, el Salmo 23 aparece como fuente de consuelo durante largas noches de dolor. No porque elimine el sufrimiento de la noche a la mañana, sino porque sostiene la mente cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas. Es como si cada versículo fuera una vela encendida en la oscuridad, recordándonos que hay un pastor presente, guiándonos incluso cuando el camino es incierto. Es en este punto donde se manifiesta la fe activa.
no como un escape de la realidad, sino como una fuerza que eleva el corazón y lo mantiene firme hasta que pasa la tormenta. La esperanza, en este contexto, deja de ser un simple deseo. Se convierte en una decisión de creer que lo imposible puede hacerse posible, una decisión de ver que, en medio del dolor, hay un propósito oculto, verdades reveladas, una transformación que se está produciendo entre bastidores. Este es el impacto del Salmo 23. Crea en nosotros una mentalidad diferente, una visión que nos libera de la condición de víctimas y nos coloca como participantes de un viaje guiado por Dios mismo. Y cuando esto sucede, cuando la esperanza renueva el corazón, todo a nuestro alrededor empieza a verse afectado. La forma en que interactuamos con la gente cambia, las decisiones se vuelven más claras, e incluso las cosas que parecían desesperanzadoras empiezan a verse con otros ojos. No es magia, sino perspectiva. El Dr. David Yonggi Cho solía decir que la fe es como una lente. No cambia el escenario, sino cómo lo vemos. Este cambio de perspectiva puede darnos la fuerza para continuar, hasta que la realidad se iguale con lo que ya se ha sembrado en nuestro interior. Lo más fascinante es darse cuenta de cómo este salmo ha trascendido generaciones y culturas, siempre con el mismo impacto. Personas de diferentes épocas, idiomas y situaciones encuentran en él la misma fuente de renovación. Esto demuestra que no estamos ante palabras comunes, sino ante una oración viva, portadora de la voz de Dios que habla universalmente. Y esta universalidad es precisamente lo que conecta tantos corazones, como si cada persona que recita «El Señor es mi pastor» participara de la misma cadena invisible de fe y esperanza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la esperanza renovada no solo es un alivio emocional, sino también un motor espiritual que nos impulsa hacia adelante. No nos deja estancados. Al contrario, nos invita a dar pasos con confianza, incluso cuando el camino sigue nublado. Cuando la esperanza se reaviva, también despierta el coraje para arriesgarnos, para levantarnos, para creer de nuevo. Y es en este movimiento que lo imposible comienza a perder su poder. ¿Has notado con qué frecuencia lo que parecía una derrota se convierte, con el tiempo, en el punto de inflexión de una historia? Esto sucede porque la esperanza transforma el dolor en combustible para el camino. Cambia nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y nos da el coraje para caminar por el valle de sombra de muerte sin dejarnos llevar por el miedo. Este es el secreto que nos revela el Salmo 23. La esperanza no es un sentimiento fugaz, es una decisión diaria que reaviva la llama incluso cuando todo a nuestro alrededor se apaga. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. El Dr. David Yonggi Cho siempre ha sido reconocido como una de las voces más destacadas de la espiritualidad contemporánea, y no es casualidad. Poseía la excepcional habilidad de combinar sencillez y profundidad, revelando verdades ocultas que parecían estar a la vista, pero que solo se aclaraban al ser explicadas a través de su visión de fe. Uno de los puntos que más enfatizó fue precisamente la importancia de la oración perseverante, la que no se cansa ante el silencio de Dios, la que no se rinde cuando la respuesta no llega en el momento esperado. Para Cho, lo imposible no era una barrera, sino el terreno fértil donde podían ocurrir los mayores milagros. Y el Salmo 23 era parte central de esta mentalidad. A menudo recordaba a todos que la frase «El Señor es mi pastor, nada me faltará» no era una declaración débil, sino una valiente confesión de confianza. Era como si cada vez que alguien repetía estas palabras en oración, levantara una bandera invisible contra la desesperanza, afirmando que incluso cuando se agotaban los recursos, había una fuente inagotable que los sustentaba tras bambalinas. Esta perspectiva no provenía solo de la teoría,
sino de décadas de ministerio e historias reales que había presenciado. Personas atrapadas en situaciones imposibles, pero que experimentaron profundas revelaciones al mantenerse firmes en la oración. Para Cho, rezar el Salmo 23 fue como abrir una puerta que muchos no podían ver. Dijo que cada versículo contenía un mapa, un camino de transformación que podía seguirse en tiempos de crisis. Las aguas tranquilas representaban la serenidad necesaria para tomar las decisiones correctas en medio del caos. El valle de sombra de muerte no era solo un lugar de dolor, sino una escuela espiritual donde Dios se revelaba más íntimamente. Y la mesa preparada en presencia de enemigos era prueba de que incluso en situaciones de humillación y persecución, el honor podía ser restaurado por manos divinas. Esta lectura audaz le dio al Salmo una dimensión práctica que renovó la esperanza de miles. Y lo más impactante es comprender cómo relacionó este Salmo con su propia mentalidad al enfrentarse a lo imposible. Para Cho, lo imposible era simplemente una percepción humana limitada de una realidad que aún no se había manifestado. Enseñó que la oración perseverante no solo conmueve el corazón de Dios, sino que también moldea la mente humana, alineando sus pensamientos con el propósito divino. Fue esta transformación interior la que allanó el camino para que ocurriera el milagro. Insistió en que la fe audaz no se construye en momentos de euforia, sino en el ejercicio diario de declarar, creer y actuar, incluso cuando los ojos no pueden ver. Esta enseñanza tiene un profundo impacto en cómo vemos nuestras propias luchas. ¿Con qué frecuencia consideramos un desafío como el fin, cuando en realidad puede ser el comienzo de un camino de revelación? Cho demostró que no se debe temer a lo imposible, sino reconocerlo como el lugar donde Dios manifiesta su poder. Nos recordó que, así como David encontró su fuente en el Señor en medio de guerras y persecuciones, cada uno de nosotros también puede encontrar dirección cuando las circunstancias nos gritan que no hay salida. Es en este choque entre los límites humanos y la providencia divina donde nacen los mayores testimonios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender la visión de Cho sobre lo imposible no se trata solo de admirar una enseñanza, sino de llevarla a la práctica. Se trata de comprender que la oración del Salmo 23 no tiene por qué limitarse a momentos de adoración o lectura rápida, sino que puede convertirse en un estilo de vida. Enseñó que cuando la fe audaz se combina con la perseverancia, la mente se expande para ver caminos que antes estaban ocultos. Y es en este proceso que la esperanza no solo se renueva, sino que se multiplica, dándonos la valentía para cruzar valles, enfrentar enemigos y esperar con confianza la provisión que aún no se ha manifestado. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. Orar el Salmo 23 hoy es más que simplemente repetir palabras antiguas, es poner en práctica un ejercicio de fe que reaviva la confianza en Dios. Mucha gente ve un texto como un simple recuerdo de tiempos bíblicos, pero al pronunciarlo en voz alta, con el corazón abierto, se da cuenta de que sigue tan vivo y relevante como el día en que fue escrito. Orarlo en voz alta tiene un profundo impacto porque no solo fortalece el espíritu, sino que también reorganiza la mente. Cuando dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará, reafirmas una verdad oculta que disipa los pensamientos de escasez y miedo, reemplazándolos con seguridad y dirección. Por eso quiero invitarte a un reto sencillo, pero poderoso. Durante 7 días consecutivos, dedica unos minutos a orar el Salmo 23 en voz alta. No lo leas rápidamente, sino deja que cada palabra penetre en tu corazón. Al hacerlo, estarás entrenando tu mente para descansar en Dios, incluso cuando todo parezca inestable. Esta práctica no es magia, no es un ritual vacío, sino un ejercicio diario que abre espacio para la revelación y transforma tu forma de ver tus batallas.
Imagina a alguien que se enfrenta a un valle de incertidumbre, ya sea un diagnóstico difícil, un problema financiero o un conflicto interno. Al repetir esta oración a diario, algo comienza a suceder en el alma. La mente, antes dominada por el miedo, empieza a encontrar reposo en las aguas tranquilas. El corazón, antes atribulado, comienza a experimentar paz incluso en medio del caos. Y esta paz abre el camino para tomar nuevas decisiones con claridad y valentía, lo que genera transformación en el mundo exterior. Este es el impacto de convertir el Salmo 23 en una práctica diaria. Se convierte en un bálsamo, pero también en un arma de fe activa contra la desesperanza. El doctor David Yonggi Cho hablaba a menudo de esta perseverancia. Para él no bastaba con orar una vez. Era necesario insistir, declarar, regresar al mismo lugar de oración hasta que la fe se hiciera más fuerte que las circunstancias. Esta disciplina crea raíces profundas, y es precisamente esta raíz la que se sostiene cuando soplan los vientos de lo imposible. Al repetir el Salmo 23 durante 7 días, te unirás a esta misma mentalidad, que la fe audaz no es momentánea, sino que se construye con pasos firmes y constantes. Este ejercicio también nos muestra algo que a menudo olvidamos. La oración no es solo una petición, sino una afirmación de identidad. Cuando oras, el Señor es mi pastor, reafirmas quién guía tu camino. Cuando dices, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Declaras que no es el miedo lo que dicta tus decisiones, sino la confianza en el Dios que camina a tu lado. Esta declaración moldea tu mente, fortalece tu esperanza y abre caminos invisibles que solo se perciben cuando se renueva la confianza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque al convertir esta oración en una práctica constante, no solo experimentas paz, sino que también te conviertes en testigo vivo de que lo imposible se puede superar. Cada día que recitas el Salmo 23, construyes un altar de fe en tu interior, preparando tu corazón para recibir aquello que parecía inalcanzable. Este camino no ocurre al instante, sino con perseverancia, y cuando menos lo esperas, descubres que no solo soportaste el peso del valle, sino que también te empoderaste para salir de él más fuerte y con más confianza. Escribe allí: creo que lo imposible sucederá en mi vida. Si has llegado hasta aquí, creo que este mensaje te llegó al corazón. Por eso te invito a seguir conmigo. Suscríbete al canal para no perderte el contenido futuro. Cada video está diseñado para fortalecer tu fe y renovar la esperanza en los momentos más frágiles. Además, por favor, dale a me gusta, porque así sé que este contenido realmente te conecta. Y ya que llegaste hasta aquí, deja la siguiente frase en los comentarios. Este mensaje era para mí. Será tu manera de hacer sentir tu presencia y, al mismo tiempo, inspirar a otros que también están en este camino de fe. Y mira, no tienes que detenerte aquí. Hay un video aquí que complementa este tema y te ayudará a profundizar aún más en este viaje espiritual. Haz clic y continúa conmigo allí.